Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola amigos, gracias por seguir con nosotros. Hoy se va a presentar una nueva denuncia, una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública. Será presentada por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces ante la Corte Constitucional. Se sumará entonces la 15ª demanda, si no estoy equivocado. Vamos a seguir analizando el tema judicial. Y esto también es un tema importante dentro de toda la crisis de la justicia. Pablo Encalada, abogado penalista, está con nosotros para conversar de este y otros temas. Pero quiero empezar, Pablo, gracias por acompañarnos, buenos días, con la audiencia de alias Fito del día viernes. ¿Qué significa que él haya aceptado ser extraditado a Estados Unidos? Pero muchos dicen, ¿cómo así aceptó? Pero bueno, ¿qué se viene? ¿Y cuánto más o menos faltaría para que él se vaya a Estados Unidos? Buen día. Buen día, Milton. Buen día con toda su audiencia. Es un gusto estar acá. Bien, en una audiencia normalmente hay una confrontación de dos partes, digamos, una tesis contrapuesta que el juez tiene que resolver. Pero cuando ambas partes están de acuerdo ya no hay controversia, así que el juez lo único que tiene que validar en este caso, en el caso de Fito, es que el acuerdo al que han llegado las partes es un acuerdo legal, hace un control de legalidad nada más. Así que yo creo que lo más pronto ya serán más bien trámites, me parece que netamente administrativos, los que tengan que coordinarse para la extradición de Fito, porque yo creo que en una semana más, quizás 2 semanas más, el juez de la presidente de la Corte Nacional ordenará la extradición. Ahora, Fito no tiene una sentencia en Estados Unidos, tiene que llegar a ser juzgado y recibir una sentencia, que podría ser cualquiera, que podría ser una sentencia fuerte, que podría ser una sentencia débil. Fito podría salir en libertad, Fito podría convertirse en un testigo protegido, en un colaborador de la DEA y tener una mejor condición de lo que le hubiese esperado en Ecuador. A lo mejor por eso aceptó. Mire, Milton, es posible, lo cual sería un escándalo para nosotros. Yo creo que eso no va a suceder. La justicia de los Estados Unidos son bastante pragmáticos. Por ejemplo, en casos de corrupción, si es que pagan y dan información, tienen penas reducidas y a veces ni siquiera cumplen pena, ¿no es cierto? Como pasa con algunos corruptos del Ecuador. Pero en casos de narcotráfico, y más tratándose de un narcotraficante del valor, digamos, de la importancia de este Fito, yo dudo mucho que pueda obtener beneficios muy altos, digamos. Yo dudo mucho que vaya a tener una pena menor. Quizás el acuerdo pasa, bueno, primero por el riesgo de su vida, ¿no? Yo creo que él acepta irse porque acá su vida está en peligro en nuestras cárceles, que el Estado no logra tener un control de las cárceles, entonces su vida está en peligro. Y lo otro quizás tiene que ver con algunos miembros de su familia, ¿no es cierto? Por ahí los Estados Unidos les ofrecen, no sé, darles estabilidad, darles la posibilidad de vivir tranquilamente. Por ahí puede ser el acuerdo, pero yo no creo, aunque sí es posible, pero no creo que sea para recibir una pena menor. Si eso fuera así, insisto, sería un escándalo para nosotros. Se habla mucho del supuesto acuerdo o de la supuesta negociación que hubo para que Fito, digamos, fuera capturado finalmente, ¿no? Porque no se entregó, o no sabemos si es que se entregó. Pero el tema de que un Estado, una autoridad negocie con un delincuente para lograr su captura, es una cosa que hay que verla mal. ¿Está mal hacer eso? No creo que esté mal, lo que está mal es ocultarlo, lo que está mal es que nos vendan unas ideas que no sucedieron. Por ejemplo, la primera declaración del gobierno, cuando lo detienen a Fito, es que había sido en función de las leyes recientemente aprobadas, estas que usted acaba de mencionar, que ya tienen como 15 demandas de inconstitucionalidad. Eso fue un error terrible porque no era verdad, la ley de inteligencia acababa de ser aprobada ese día. Y luego sabemos que habían conversaciones previas. Yo no tengo ningún problema con que hayan conversaciones previas con las autoridades públicas porque mientras esas conversaciones sean, digamos, dentro de un marco ético, dentro de un marco legal, está muy bien. Finalmente lo que necesitábamos en el Ecuador era que lo capturen a Fito. Y cuando lo capturaron fue una buena noticia por donde se la mire, independientemente de cómo lo obtuvieron. Así que para mí no hay que satanizar eso. El problema es que nos quieran vender otra narrativa que ha sido insostenible
por las mismas acciones del gobierno. Doctor Encalada, buenos días. Le cambio de tema y quisiera hablar sobre el sistema de justicia, porque claro, la judicatura todavía está sin rumbo, el Consejo de Participación Ciudadana todavía estancado en la elección de los nuevos miembros, ha habido polémica respecto a las ternas que se han propuesto y la justicia también al borde de declararse en emergencia. Usted apuntaba en un tuit, fito por aquí, castración química por acá y desapareció la independencia judicial. ¿Qué estamos viviendo? Me parece que es muy evidente hacia dónde camina el gobierno en el tema justicia. Hay que ver nomás cuáles fueron las acciones. La primera es demorar tanto el nombramiento de el enviar su terna, ¿no? Eso fue lo primero, 8 meses sin enviar la terna del presidente de la República para que el Consejo de Participación Ciudadana haga el concurso. Luego la Corte Nacional en diciembre manda una terna y luego recientemente una consejera del Consejo de Participación, extralimitándose en sus funciones, dice que uno de la terna de la Corte Nacional no califica y devuelve la terna. Y de manera casi inmediata, el presidente de la Corte Nacional de Justicia incorpora en la terna al actual presidente de la Corte Nacional. Hace pocas semanas se aprueba la ley de integridad, estas leyes que son leyes, digamos, leyes chaulafán, en donde entra de todo, en contra de lo que dice la Constitución, que tiene que haber unidad de materia en las leyes económicas urgentes. Acá se mete de todo, y entonces en una transitoria que no fue discutida, que no fue debatida, incorporan la emergencia judicial que tiene que estar a cargo del presidente del Consejo de la Judicatura. Es decir, todo apunta hacia una metida de manos a la justicia, todo apunta a que el actual presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura es una persona muy cercana al gobierno y a quien le van a confiar para que ponga y saque jueces en función de esa emergencia que no tiene una temporalidad o que, digamos, no hay un marco legal que regule cómo se va a actuar en esa emergencia. Doctor, vamos a desmenuzar un poco todo lo que está pasando, porque y empiezo por el tema de las ternas. Se demoraron 8 meses de mandar las ternas. eh, la asamblea nueva llegó y se bajó la terna de la asamblea anterior. El presidente de la Corte Nacional tampoco había mandado. De pronto, en 3 días están todas las ternas. Sí, empiezan a bajarse porque al primero no le gusta el tercero, porque el otro también renunció y hay que completar nuevamente las ternas. Ahora, hay un indicativo de que o algo pasa o quieren acelerar los procesos o se pusieron las pilas y recién se dan cuenta que hay un consejo de la judicatura prorrogado e incompleto. El presidente del Consejo de la Judicatura estuvo aquí la semana pasada, el viernes, y confirmó que la declaratoria de emergencia es un hecho. Lo que está haciendo es escribiendo las razones para justificar ante la Asamblea, que la Asamblea le pidió que él se comprometió, digamos, en 2 semanas, hace una y pico, a decirles si va o no a declarar emergencia. Es un hecho que lo va a hacer. Es decir, hay un poco de cosas que la semana pasada ocurrieron en este tema. Pero algo muy coordinado. Esto no es Sí, claro. esto no es ninguna coincidencia, es evidente que es algo muy coordinado porque el doctor Mario Godoy, entiendo, goza del respaldo del presidente de la República para hacer este proceso de depuración, que ellos le van a llamar, ¿no es cierto? Un proceso de depuración de la función judicial, así como ya nos lo vendieron antes el correísmo, ¿no? El correísmo hace 12, 13 años nos dijo que había que meter la mano en la justicia porque la justicia estaba podrida y había que recomponerla. Es el mismo discurso. Y fíjese, Milton, que es no solo el mismo discurso, sino la misma motivación. Si ustedes recuerdan, hace tantos años, las encuestas decían que la principal preocupación de los ecuatorianos era la seguridad. Más allá de la economía, más allá de la pobreza, era la seguridad ciudadana lo que más nos preocupaba. Claro que ahora son todavía mucho más complejos los indicadores de violencia, pero eso nos llevó a la metida de manos en la justicia. Ahora, este gobierno no lo hace por consulta popular, sino que lo hace a través de una disposición transitoria, inconsulta, que no se debate, pero lo que van a hacer es exactamente lo mismo. Van a hacer meter las manos a la justicia para sacar a la gente que no les gusta y poner a los que sí. Y para esto se inventan un régimen transitorio que le llaman, por el cual pueden hacer evaluaciones expeditas, así dice la ley. ¿Qué es una evaluación expedita? Es sacar al que me da la gana con un informe de un subalterno mío. Y luego poner, sin generar, sin crear estabilidad laboral, porque eso dice también, voy a poner jueces, voy a poner fiscales que no tienen el derecho a la estabilidad. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho hasta el cansancio que una de las características fundamentales
para que haya independencia del Poder Judicial es la estabilidad de los jueces. Entonces, si es que vamos a tener jueces, digamos, encargados, temporales, es muy fácil controlarlos. Si no fallas de esta forma, te saco. Ahora, doctor, pensemos bien. Todos los días vemos por la televisión, por los medios de comunicación, a policías, a oficiales, a comandantes de policía, a ministros que se frustran por la acción de los jueces porque entran delincuentes capturados en delitos flagrantes, muchos de ellos, y son liberados al día siguiente, reciben medidas sustitutivas, el ministro ya no sabe qué hacer, los expone, dice que lo mejor es publicarles la cara también de los jueces corruptos. eh, los concursos fallidos del caso Pantalla, etcétera. Ahí me imagino que usted, que también es abogado, que va a los tribunales, también se calienta por las decisiones judiciales a veces que son tomadas y que son cuestionadas por la ciudadanía. No era la única salida declarar en emergencia y hacer algo así. Es como en el fútbol, un revulsivo para que esto, digamos, cambie de alguna manera. Bueno, yo, Milton, no creo nunca más en las revoluciones. Yo soy una persona que cree en el respeto de las instituciones, en los procesos democráticos. Para revoluciones ya hemos tenido suficiente. El Ecuador se ha reinventado por 20 veces. Es el país que más constituciones ha tenido, creo que de Sudamérica, y ahí están los resultados. Así que si es que vamos a hablar de revoluciones, yo ahí desconfío. Ahora, usted me dice, claro que hay fallos, decisiones judiciales que son cuestionadas, pero todos los días también hay casos de militares, de policías que han sido detenidos por estar involucrados con el crimen organizado. Esto no es solo del Poder Judicial, claro que también lo es del Poder Judicial. Y lo otro, Milton, yo tengo absoluta convencimiento de que los problemas del sistema de justicia, si bien hay corrupción y si bien hay penetración del crimen organizado, el principal problema es la falta de gestión. Que no me vengan a decir las autoridades del sistema de justicia que no tienen plata, que no tienen la cantidad de jueces y fiscales que quisiéramos. Sí, o sea, si fuéramos Europa, si fuésemos Suiza, estaríamos en capacidad de demandar eso. No tenemos esos recursos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es una mejor gestión de los recursos con los que se cuenta, porque con plata todos somos guapos, todos somos inteligentes. La cuestión es saber dirigir una institución a partir de los recursos con los que se cuenta. Y entonces, Milton, yo tengo clarísimo muchas cosas que pasan en el sistema de justicia cuando los actores del sistema no se ponen de acuerdo en cosas elementales. Le pongo un ejemplo súper sencillo. Hay dos personas en una moto, vienen asaltando o están con un arma, los detienen en delito flagrante y sucede que llegan a la flagrancia y solo lo procesan al que tiene el arma en su poder. Y en el sistema de justicia están convencidos que la otra persona que estaba en la moto no tiene ninguna responsabilidad y este sale libre. Entonces la ciudadanía dice, pero ¿qué está pasando aquí? Hay una sensación de indefensión, de impunidad, etcétera. ¿Por qué razón? Porque no se sientan a conversar y no dicen qué necesitamos o cómo necesitamos interpretar este hecho. No sé si me explico. O, por ejemplo, una persona que está vendiendo droga y que tiene cantidades mínimas dentro de los límites permitidos. La policía, yo no sé por qué razón, entiende que si tiene dentro de los límites permitidos es consumidor y no se tiene que ir a la cárcel. Cuando la ley dice que si está vendiendo, independientemente cuánto, tiene que ir a la cárcel. Entonces, hay cosas de interpretación, hay cosas de entendimiento que pasa por una gestión. Y si las instituciones siguen caminando de manera desarticulada, pasan estos problemas y la gente tiene esa sensación de impunidad e insatisfacción. Hay un viejo y conocido refrán que dice, billetera mata galán. Son las 8:38, estaba hablando con Pablo Encalada, abogado penalista. Doctor Encalada, usted en sus redes sociales apunta 10 soluciones para mejorar el sistema de justicia. ¿Cuáles serían esas soluciones si es que no es de esta metida de manos que se está proponiendo? Ahí hay unas soluciones macro que yo la verdad, o sea, digo, estas son las soluciones, pero al poder no le interesa. Al poder no le interesa de ninguna manera eliminar el Consejo de la Judicatura. La primera solución para mí es el problema de la justicia es un problema de independencia, de gestión e independencia. Gestión ya lo acabo de decir. Independencia el segundo y la independencia tiene que ver con la corrupción también. Pero para esto yo digo, hay que reformar la Constitución, hay que eliminar el Consejo de la Judicatura o cambiar su forma de integración, o si lo mantenemos, que este sea solo un órgano de administración y no el órgano de gobierno, como dice la Constitución. Por lo tanto, en el Poder Judicial, hoy por hoy tenemos dos cabezas, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Eso para mí tiene que eliminarse y tiene que volver el poder a los jueces de la Corte Nacional.
digo, a los jueces de Corte Nacional, que son las máximas autoridades y es desde donde se irradia la interpretación del derecho, yo creo que hay que por lo menos duplicarles el sueldo. ¿Cuánto cuesta para el presupuesto general del Estado duplicar el sueldo de 21 personas? Nada, no hay una afectación económica. Y con esto yo no digo que vamos a reducir corrupción, pero sí creo que vamos a traer a mejores profesionales. Creo que la publicidad de las audiencias también puede ayudar a que mejore el sistema de justicia, porque la publicidad hace que los que intervienen se ven expuestos y den su mejor esfuerzo para, digamos, el escrutinio público. También esto abona a la transparencia. Hay muchas cosas más que yo había propuesto en estas 10 soluciones que se pueden hacer y que yo lo que creo es que falta voluntad. Creo que una cosa importante que debería hacer desde el gobierno es si tanto les interesa el Poder Judicial, si tanto está el ministro del Interior interviniendo, ¿por qué no nombra o no crea un ministro de Justicia? Un ministro de Justicia para que lidere las reformas legales o constitucionales y para que se encargue de articular el sistema, no para meterle la mano a la justicia, sino para sentarlos. Con la legitimidad que tiene el Poder Ejecutivo, creo que puede sentarlos a coordinar acciones. ¿Pero quién? Alguien que conozca el sistema. Por lo menos alguien que no medianamente, sino con suficiencia, conozca el sistema y les diga, mira, por aquí tenemos estos problemas, hay que entender la ley así, apliquémosla de esta forma. Por ejemplo, el tema de los arrestos domiciliarios. El ministro del Interior se queja de los arrestos domiciliarios. Dice, tengo un montón de policías cuidando delincuentes. Cuando la ley no dice que los arrestos domiciliarios tienen que ser con presencia permanente de la policía. ¿Cómo se hace esto? Conversando. Pero como no conversan, solo tratan de imponer, solo tratan de meter miedo, no hay una forma de articular a los actores. Última pregunta, doctor, si me permite. A propósito del caso Asque Rosso, el presidente de la República dice que la castración química es una posibilidad, la manda a la Corte Constitucional. Hay ya una decisión de la Corte de 2019 que no dio paso, podría volver a pasar. Que la Corte Constitucional cambie de criterio es muy complicado. Sí lo puede hacer, pero es muy difícil que cambie de criterio. Tendría que ser algo realmente, algo muy, no sé, algo realmente demasiado complejo. Y esto no me parece que sea demasiado complejo, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado reiteradamente. Digamos, mi opinión sobre esto no es qué está bien o qué está mal, qué me gusta o qué no. Mi opinión sobre ese tema de la castración química es que nuestra Corte Constitucional y la Corte Interamericana se han pronunciado en un sentido de oponerse a estas reformas. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que lo vayan a negar. Entonces no pasa solo por, digamos, viene a ser solo una declaración populista. Porque yo digo, si es que le vamos a proponer a la gente, no sé, decapitar, ¿no es cierto?, a quien viole o pena de muerte para los sicarios, la gente va a estar feliz. La pregunta es, ¿podemos hacerlo? No, no podemos. Entonces, estamos jugando con los intereses de la gente. Doctor Pablo Encalada, gracias por habernos acompañado, como siempre. A ustedes, muchas gracias, buen día.